Sí, profe. Mm. Que aparezco como si tuviera el micrófono apagado, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Ahorita sí. Ajá, es que acá en mi pantalla aparece como si lo tuviera apagado. Bien, ¿están viendo el video ahora mismo? Sí, profe. Digo, escucharon todos con atención que voy a poner el video, lo detengo, hago preguntas, alguien me contesta y seguimos hasta que terminemos con todos los participantes de este curso. Profe, no se escucha la compañera. ¿Ahora se escucha? No, no se Yo escucha. no escucho, profe. ¿Ahora no se escucha todavía? No, profe. También se puede hacer que cada uno ponga su video. Comparta la pantalla. ¿Ahora? No, no se escucha. Y si tú buscas el video y lo compartes, tú puedes ver si te sale a ti. No sé, la profe. Sí, mira, no hay problema. Lo que pasa es que este video está editado, es decir, el video tiene solamente algunas partes, no tiene todo lo que ustedes compartieron, pero bueno, No, sí, sí, profe. Lo que estoy diciendo es que si ella busca ese mismo video en YouTube, si está en YouTube, y que ella lo comparta para ver si de su computadora sí sale. sí, sí, claro, vamos a hacerlo así porque veo que no escuchan, pero qué cosa más rara, ¿no? Ok, está bien, pues el que Profe, lo... buenas tardes. Creo que la forma Dígame. en que se puede escuchar es que tiene que compartir una sola ventana. Creo que de esa forma sí se escucha. Ok, voy a buscar la forma de hacerlo así. Gracias. ¿Lo puedes ver ahora? Sí, lo veo. Vamos a ver, vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha? No, No, profe. Bueno, ni modo. Ya, yo lo puse fue para una Profe, pestaña. pero Voy a ponerlo en una pestaña. Voy a ponerlo en una pestaña de Chrome para ver dele. si ahora sí. Vamos a ver si ahora sí. Que está formado por un conjunto de ¿Ahora acciones, sí? o sea, lo que damos a Sí, conocer a las profe. personas y ahora Ok, de nuestra fachada. vamos a escuchar. También puedo decirles que existen diferentes tipos de actitudes, que es la actitud emotiva, cuando las personas, o por decirlo, dos personas se tratan con afecto.
la actitud desinteresada, que es cuando una persona no se preocupa ni nada es primordial, la actitud manipuladora, que solo ve a la persona como un medio, la actitud integradora, que busca su propio bien y también el bien de los demás, la actitud interesada, que solo busca una persona por un interés o beneficio positivo. Podemos formar actitudes con 4 ejes simples, que sería el autoestima, la creatividad, la asertividad y la resolución de conflictos. Al igual existen muchas teorías que hablan sobre la actitud, pero la que a mí más me llamó la atención fue la del psicólogo Leon Festinger, que esta propuso la teoría de la disonancia cognitiva. Esta explica que las personas intentan mantener su consistencia interna y sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad interior que los empuja a asegurarse de sus creencias, de sus actitudes y que su conducta sea coherente entre sí. Bien, escucharon bien esta parte de Leon Festinger de la disonancia cognitiva. ¿Alguien la entiende bien que la pueda explicar? Ya sea la que estaba explicando o cualquier otro del grupo. A ver. Hola, Hola, dime, Andrés. bueno, yo sí puedo explicar la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva vendría siendo como una disparidad entre lo que hacemos y lo que pensamos. Correcto. Según las investigaciones, cuando pasa eso, nosotros tendemos a como a repeler esa disonancia, ya sea cambiando la actitud hacia la actitud más fuerte o ya sea cambiando completamente el esquema y para que no ocurra la disonancia. ¿Verdad? Ok, ajá. ¿Hasta ahí? Eso sería, sí, eso Ajá. sería la Okay. disonancia. Sí, gracias Andrés. Okay. Fíjense que hoy en día, más que nunca se ha puesto de manifiesto esto de la disonancia en cuanto a que la persona busca mantener de algún modo u otro sus lineamientos. Por ejemplo, ahora que está pasando lo de la pandemia y lo del uso o no de alguna vacuna o de algún tratamiento, estamos viendo cómo las personas tratan de mantener su idea original de que tal o cual tratamiento es el que realmente se necesita, o a pesar de que se pueda probar en algún momento, se pueda probar que no es así, que ese tratamiento ya no sirve o ya no funciona, etcétera. Sin embargo, se trata de mantener porque es muy difícil para la persona aceptar que sus ideas hayan cambiado. Eso, por ejemplo, pasa con el pensamiento religioso, pasa con el pensamiento en psicología. También tenemos, por ejemplo, el psicoanálisis. Por muchos años las personas siguen sosteniendo que podemos trabajar con el psicoanálisis a pesar de los años que tienen ya de haberse probado que no, o que nos sirve para algunas cosas, pero no para todo. Igual como todas las teorías, ¿no? Entonces, es muy importante que nos quede claro ese tema. Bien, entonces Andrés ha participado, vamos a seguir viendo y volvemos a hacer otra pregunta. ¿Me avisan si no escuchan? Cuando no existe esta inconsistencia entre estas, el conflicto conduce a una falta de armonía, que esto más o menos es lo que la gente se esfuerza a evitar. También se puede decir que esta teoría ha sido ampliamente estudiada en el campo de la psicología, porque puede definirse como la incomodidad, la tensión o la ansiedad que experimentan los individuos con sus creencias, actitudes y entran en un conflicto con lo que hacen, como lo expliqué anteriormente. Y este displacer que provocan ellos puede llevarlo a un intento de cambio de conducta o a defenderse de sus creencias o actitudes, incluso llegar al autoengaño.
para reducir el malestar que se produce en ellos mismos. ¿Alguno de ustedes ha visto algún ejemplo del autoengaño en las personas? Por favor. Chicos, participen para que el tiempo se nos haga... Ajá, a ver. Repite la pregunta. Quisiera dar un ejemplo, pero no sé si es referente a lo que estamos hablando. No estoy viendo quién me está hablando. ¿Quién me habla? Nicole. Nicole. Profesora. Creo que la profesora tiene una señal mala. Quedamos para que se conecte. No se escucha, profe, tiene el micrófono apagado. Sí, gracias, sí. Disculpen, se me fue totalmente el internet, no sé qué fue lo que se fue, pero no pude estar. ¿Quién me estaba contestando hace un momento? Yo, Nicole, sí. dime, Nicole. Yo pensaría que el autoengaño es más como cuando una persona, digamos que tiene una relación dañina y sabe que es dañina, pero aún así quiere estar ahí. Digamos que es porque es su zona de confort. Yo siento que ahí se está autoengañando porque prefiere vivir así que vivir en su dura realidad. Es un excelente ejemplo eh, para hablar pues de esa disonancia. La palabra disonancia se refiere precisamente, disonante es algo que no suena bien. Es decir, va en una línea, pero sabes muy bien que es otra línea. Como tú le dices, la persona sabe que hay una mala relación, pero continúa en ella. Es un buen ejemplo de autoengaño. Lastimosamente hay muchos autoengaños. Bien, vamos a seguir, vamos a ver si no perdimos el contacto para poder presentar entonces. Voy a volver a tratar de presentar.
el video. Buenas tardes a todos. En el siguiente video procederemos a explicar a ¿Escuchan detalle bien, Andrés? dos conceptos prioritarios en el estudio que hace la psicología Sí, profe. social, la influencia y las actitudes. Hablaremos de qué son, de dónde provienen y cómo moderan nuestro actuar día a día, y al final daremos una conclusión de lo que pensamos tiene más peso en nuestras acciones. Comencemos. La influencia. La influencia es el esfuerzo o presión por parte de una o varias personas para cambiar actitudes en otra. La influencia puede venir de tres diferentes fuentes: las normas sociales, la condescendencia y la obediencia o adoctrinamiento. La primera son las normas sociales. ¿Creen ustedes que nosotros estamos viviendo una cultura de la influencia hoy en día? ¿Alguien? Yo creo que sí, profesora. ¿No me habla? Alexandra. Ustedes disculpen, pero es que tengo la pantalla que no estoy viendo. A ver, Alexandra, cuéntanos. Yo digo que sí, y siento que la sociedad vive influenciada desde hace mucho tiempo atrás, ya sea por el área política, por la misma sociedad o por cómo, siento que tiene que ver mucho cómo nos plasman a través de los medios de comunicación, cómo debemos formarnos o cómo debemos ser. Y la influencia, yo creo que en mi video yo hablé de eso. Para los tiempos de campaña política, los políticos se agarran de esa influencia para poder supuestamente ayudar a la comunidad, pero al final le venden un sueño que nunca se logra. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo que nuestra sociedad vive esclava de la influencia. Está perfecto tu respuesta. Lo que quería nada más es hacer énfasis si en esta generación, ahora con las redes sociales, es mucho más fuerte esa influencia. ¿Qué piensa? Otro, que no sea Alexandra, otro. Yo pienso que sí, profesora. ¿Quién me habla? Ángela. Ángela, dime. ¿Por qué crees que sí? Porque digamos que ahora los adolescentes de ahora, un ejemplo, sale un nuevo baile, una nueva moda, todos quieren hacer lo mismo, todos quieren vestirse igual, todos quieren ser igual que otra persona y se rechazan a sí mismos. Intentan como ser aceptados. Ok, Ángela, gracias. Sin embargo, me toca entonces hacer una pregunta importante. Los seres humanos, por naturaleza, nos gusta agruparnos, nos gusta y que ese grupo se identifique de forma distinta a los otros grupos. O sea, por ejemplo, la gente se pone unas camisetas que se refieren a este grupo mío, por ejemplo, las cosas del fútbol, los equipos de deportes o los equipos de la escuela, etcétera. Es decir, el ser humano de por sí le gusta el grupo, identificar su grupo. Entonces, sí es cierto que hoy en día las redes están haciendo mucho más influencia sobre las personas para hacer cosas, pero ¿no será que ya de por sí el ser humano es realmente alguien que le gusta eso de agruparse y de hacer exactamente lo que hace cada grupo, como vestirse y actuar así? ¿No es algo que es muy humano? Por favor, alguien. Yo, profe, Lady. Yo creo que Lady. sí. Ajá. Lo que sucede en la actualidad es que como hay más interacción por medio de las redes y podemos comunicarnos con la cuestión de hashtag tendencias o el famoso challenge que lo hacen muy seguido, Ajá. creo que eso hace la gran diferencia del antes y pues la actualidad. Y eso hace que la influencia sea ahora como más pronunciada. Correcto, correcto. Es algo que he visto que se da. Es decir, que ya somos así, o sea, por naturaleza ya nosotros somos así, pero que ahora, pues, porque hay demasiada información, entonces hay como más, entre comillas, influencia. Pero era importante que lo tuviéramos claro porque nosotros que estudiamos la conducta humana,
necesitamos saber quiénes son los humanos y qué realmente es lo que podremos desgranar, si es realmente influencia o forma parte de la conducta humana. El ser humano le gusta, es gregario, le gusta estar en grupo y le gusta que su grupo se identifique diferente a los otros grupos. Por lo tanto, entonces sí cae en la necesidad de comportarse de una X forma para pertenecer. Lo peligroso es, en el tiempo moderno, es que te envían demasiada información, demasiada influencia, y las personas pueden entonces caer en un problema de que a quién realmente le respondo, a quién realmente, porque hoy en día sale que alguien dice que está bien ponerte un suéter, como al día siguiente sale otro que dice que no, por ejemplo. Entonces, ahora hoy en día la influencia es demasiado poderosa y al ser humano quizá le esté costando un poquito más ser parte de todos esos grupos. O a quién le hago caso, y puede crearle ansiedad o temor de no ser parte de los grupos. Y ahí es donde viene también la parte psicológica para ayudarnos o crearnos una autoestima lo suficientemente fuerte para que tomemos decisiones con qué grupo queremos estar y con qué no. Y si no estamos en uno o no estamos en el otro, que eso no nos afecte nuestra psiquis, nuestro estrés. Ese es más o menos la parte que quería que quedara un poquito más clara. Voy a avanzar un poquito porque aunque Andrés lo explica muy bien, para poder escuchar a los otros, ¿no? Sorry, Andrés. Son nuestra manera de pensar, actuar o sentir acorde a nuestros valores. Bien, la influencia social son básicamente los intentos de persuasión que puedan tener una o varias personas, incluso compañías, para tratar de cambiar actitudes, comportamientos, ideas, ya sea de un grupo pequeño de personas, de comunidades o hasta sociedades. Uno de los factores que puede beneficiar esta influencia sería la aceptación social, que las personas acepten ese cambio para ser aceptadas socialmente. La conformidad es simplemente conformarse con lo que le están dando, y el tipo de autoridad que tenga la persona sería... Mire, aquí hay un tema importante. Aquí informan sobre el tipo de autoridad que tenga la persona. Esa es otro tipo de influencia. ¿Creen ustedes que eso también es algo que pueda estar causando problemas o estrés en nuestra sociedad hoy día? El tema del tipo de autoridad que la ejerza. A ver, ¿alguien más del grupo que no haya participado? Sí, profe, yo. Dime, Arlene. Ajá. Dime. Yo veo que las personas que siguen, o sea, estas personas como de autoridad, los que están supuestamente más abajo que ellos, lo ven como alguien que deben seguir en todo momento, ya que ellos como que pueden influir más en todas las acciones que ellos tengan. Entonces, o sea, este factor de la autoridad puede ser malo y también bueno, porque se puede ejercer de diferentes maneras. Tienes toda la razón, Arlene, porque puede ser positivo porque hay que aceptar la autoridad en ciertas cosas, como por ejemplo la autoridad judicial o ese tipo de cosas, pero en un país como el nuestro, que hay mucha corrupción, a veces es muy difícil poder seguir esa autoridad. Y también puede ser una autoridad autoritaria, que realmente está rebasando lo que es la verdadera autoridad, a quien seguir. Por ejemplo, hay autoridad positiva, como por ejemplo una autoridad científica, que habló de un tema científico, pues es una autoridad en su tema. Así que en ese sentido, pues vale la pena. Vamos a ver si tratamos de avanzar un poquito más y lograr que salgan otros participantes, ¿no? Otro de ustedes. Su entorno y también influyen en qué acciones tendrá en su entorno. Las actitudes tienen componentes y son el afectivo, cognitivo y el conductual. En el afectivo incluyen los sentimientos que tenemos por las demás personas. En lo cognitivo son los pensamientos y las experiencias que tiene cada persona que le ayudarán a percibir su entorno. Y en lo conductual son lo que observamos de las demás personas.
Para la formación de las actitudes debemos considerar la importancia de los siguientes ejes. El autoestima. ¿Por qué la autoestima? Porque para poder confiar en las demás personas, primero tenemos que confiar en nosotros mismos. A ver, esta parte que nos está diciendo, ¿es necesario confiar en nosotros mismos para poder confiar en los demás? Yo digo que sí, profe. ¿Quién me Es habla? muy importante. Bárbara. Gracias, Bárbara. Cuéntame. Yo digo que sí es importante porque si nosotros... Ay, disculpe, es que voy en el carro y se está moviendo. Si nosotros no tenemos confianza en nosotros, ¿cómo podemos confiar en otras personas? Siento que nos vamos a sentir como pues sí, desconfiados. No tenemos seguridad en nosotros ni seguridad en las demás personas. Y al mismo tiempo tampoco tenemos seguridad en las cosas que hacemos. Bueno, en una parte que tienes toda la razón es en el hecho de que no se puede dar lo que no se tiene. Es decir, uno no puede hacer algo o dar algo que uno no tiene. Si uno no tiene amor propio, es difícil que pueda amar. Por lo tanto, es muy difícil confiar si uno no tiene confianza en sí mismo. Ahora, esto me surge una pregunta importante. Realmente nuestra cultura, estoy hablando de la de hoy en día, la que ustedes conocen mucho más, en la que se están desenvolviendo ustedes como jóvenes, promueve la confianza en sí mismo, ayuda a que nos sintamos más confiados nosotros mismos. Profe, bueno. ¿Quién me habla? No sé, yo, es que, Maciel, ¿vas a hablar? ¿O? No, dale, habla tú, tranquila. Ah, ok. Dime. ¿Quién me habla? Yo considero, Estela. Ah, Estela. Estela. Bueno, yo considero que... Después habla Maciel, ok. Dime. Bueno, primero considero que eso es como, depende un poco de las personas. Por lo menos en general, la cultura crea como muchas inseguridades porque critican todo, ¿no? Entonces la persona lo que hace, uno duda sobre lo que hace, lo que está haciendo, lo que estudia o lo que sea. Entonces yo siento que eso es lo que crea mucha inseguridad en lo que estamos viviendo. Sí, yo sí creo que la cultura que ustedes están viviendo, a diferencia de la que a mí me tocó vivir, les está imponiendo demasiadas reglas. Digo, en la mía también había un exceso, pero era exceso de control. Entonces, el exceso de control también hacía que uno no tuviera tanta confianza. En este caso, es exceso de información el que ustedes tienen, o sea, demasiada información de todas partes que hace ver como que realmente cuál sería realmente mi verdadero papel, o si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Así que creo que es un tema serio. Vamos a avanzar un poquito para ver si vemos a alguien más. Teoría social. Estos dos términos van a ser las influencias y las actitudes. A continuación, mi persona se los va a resumir en un pequeño video que espero sea de su total agrado. ¿Qué es la influencia? La influencia es la acción y efecto de poder influir, ya sea en el poder que tiene una cosa sobre otra. Voy a avanzarlo un poquito porque ya hemos visto bastante de la influencia, ¿no? Elegir ese tipo de amistades para sus hijos. Por lo tanto, le dice a su hijo que no se junte con esas personas porque es una mala influencia. Sin embargo, cuando vemos que sus compañeros son unas personas rectas, honestas, que son constantes en sus estudios, obviamente van a elegir este tipo de amistades para sus hijos, diciendo que eso nunca se logran cumplir. Ahora vengo a hablarles un poco sobre las actitudes. Las actitudes son las predisposiciones estables en nuestro pensar, actuar y sentir conforme a nuestros valores. Las características de las actitudes son estabilidad, profesionalidad, constancia, la educación tanto escolar como la educación en... Aquí me lleva una pregunta importante. Las actitudes, en este caso, estamos hablando de actitudes con C, porque existen actitudes con P, que son las cosas habilidades que tenemos. En este caso, actitudes viene más de lo actitudinal o de lo actual. ¿Piensan ustedes
en este caso Maciel, que le toca, o que quería hablar, me dice si no quiere, ¿no? Igual, que si nosotros podemos cambiar actitudes o crear nuevas actitudes. ¿Qué piensa? Bueno, profesora, yo pienso que sí podemos cambiar actitudes, porque como bien se sabe, las actitudes son algo que se enseña, como los valores cuando estamos desde el hogar, y también se refuerzan en las escuelas. Y yo digo que sí se pueden cambiar actitudes, porque por lo menos un ejemplo sería que si yo veo que tener una actitud quizás un poco interesada, como se mencionaba entre las revistas, que, o una actitud que no, yo veo que no me está beneficiando para tener no me estoy llevando bien con las demás personas, porque quizás al tener una actitud interesada ellos como que están viendo que me estoy aprovechando o algo así y eso no está bien, a nadie le gusta. Entonces yo podría cambiar esa actitud y dejar de ser así para poder tener una mejor relación con las demás personas. Excelente. Y eso es importante para nosotros que somos psicólogos. O sea, en una de las cosas que el psicólogo interviene enormemente es en el cambio de actitudes, y, que es lo que la mayoría de las veces la gente no va a ir a buscar en la ayuda nuestra, ese cambio de actitudes, porque sí, afortunadamente el ser humano es capaz de cambiar, incluso radicalmente si tiene que hacer. Sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos viviendo la pandemia, pues le ha tocado, a muchos nos ha tocado tener que cambiar actitudes o tener que cambiar cosas que ya habíamos hecho o que ya habíamos establecido, la hemos tenido que cambiar, porque realmente amerita la situación. Bien, gracias. Vamos a ver si avanzamos un poquito con alguien más. De persuasión a los que continuamente es estar de acuerdo solamente públicamente, pero manteniendo las opiniones propias en privado. También está la identificación, y este es estar de acuerdo mientras se es miembro del grupo, pública y privadamente, pero no luego de abandonar el grupo. Y por último, internalización. Es estar de acuerdo pública y privadamente durante y luego de ser miembro del grupo. En cuanto a la obediencia social, podemos mencionar sus consecuencias, que van directamente ligadas a la conducta de la persona. Podemos mencionar en primer momento la baja autoestima que causa y también la anulación de las opiniones personales. Esto es más que nada los factores que influyen de manera directa con la influencia, pero también podemos tener en cuenta tanto la influencia privada o pública como la influencia. Mira, de aquí surge un tema muy serio. El tema es quiénes somos privadamente y quiénes somos públicamente. Es necesario que haya una, en este caso, asonancia, no disonancia, una asonancia entre quienes somos pública y privadamente. ¿Es bueno que seamos uno solo o que tengamos esas dos cosas? Pregunto, a ver, para los que faltan por participar. A ver, ¿quiénes me faltan por participar? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quién me habla? Joanny. Joanny. La pregunta es, se está hablando aquí de quiénes somos de manera pública y de manera privada. Yo pregunto si realmente el ser humano debería tener una conducta pública y una conducta privada, si eso lo ayuda o si realmente nosotros debemos ser quienes somos en todo momento, sea ante el público o ante lo privado, ser la misma. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para mí en lo personal siento que no se debería, porque ¿Qué no deberíamos? Ser dos personas al mismo tiempo, de que cuando estoy con el público soy de una manera y cuando estoy de sola soy de otra manera. Siento que siempre tenemos que permanecer con la misma actitud donde vayamos, obviamente una actitud buena, porque, o sea, si al público somos una persona que
damos cosas positivas y todas estas cosas, y cuando estamos solos solamente nos metemos en cosas negativas. Esto ahí yo siento que viene como la autoestima, pues, que cómo nosotros podemos darle al público o a los demás, por decirlo así, consejos buenos, consejos malos, y cuando se trata de nosotros mismos, se puede decir como que tratarnos mal a nosotros mismos, de desearnos cosas mal y todo eso. Que estoy en clase. Entonces, en todo momento tenemos que ser como la misma persona, pues lo que nosotros somos privados es lo que vamos a demostrar también al público. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que nosotros debemos ser uno solo. Hace muchos años, cuando surgió el libro de la inteligencia emocional, estoy hablando de los años 90, hace mucho tiempo, se hablaba dentro de los 4 pilares de la inteligencia emocional que desarrolló Goleman en aquella época. Él hablaba de uno de los conceptos que era el concepto de la asonancia, en este caso, de la presencia auténtica. Él se refería a que la presencia auténtica era que eras tú donde quiera que estés. Claro, que hay cosas que son, que nosotros ocultamos, o sea, secretos, obviamente, que tiene cada ser humano, que oculta y que mantiene privadamente para él, que eso se entiende. Pero que de allí a que uno fuera una cosa en privado y otra cosa en público es muy diferente. Entonces tienes toda la razón. Y se los digo más como psicólogo, porque el psicólogo sí tiene que ser un individuo que su vida personal sea tan clara y tan transparente como su vida privada, pública y privada. Porque la única manera realmente de apoyar y dar terapia o ayuda a otros es que la gente nos vea como personas que tienen esa capacidad de presencia auténtica. Y eso se nota, eso no es algo que yo creo, ni invento, ni nada, es algo que tengo. Y como lo tengo, se nota. Así que es bien importante que lo tomen en cuenta. Gracias. Creo que me faltan 3 personas por participar o más. Vamos a ver si avanzamos. El hombre ha necesitado asociarse en grupos, ya sea para sobrevivir y evolucionar. Aquí varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos y las opiniones de los demás. Las influencias sociales se basan en la amistad, agrado, compromiso, reciprocidad y autoridad. Aquí me dice que la influencia social se refiere a la forma en que los individuos cambian sus comportamientos para satisfacer las demandas de un entorno social. Esta influencia también puede causar conflictos con otra persona y se da una opinión. La tolerancia social es la aceptación de la diversidad de opinión de etnia y cultura. Esta parte de la tolerancia social también es importante que lo tomemos en cuenta nosotros como profesionales. ¿Ustedes creen que en 10 años, o sea, piensen en 10 años atrás, cuando, bueno, ustedes estaban muy jovencitos, pero igual, piensen que en 10 años atrás, ¿ustedes creen que nos hemos vuelto una sociedad un poco más tolerante de los que faltan por participar? A ver. ¿Quién falta por participar? Alexandra. Solamente falta Yahani, ya todos participando. ¿Quién falta? Yahani, ya todos participando. Yahani, ¿estás aquí? Creo que Damaris también, pero Damaris no está en la reunión. Ok. Sí, y nos escuchas, Yahanis. ¿Puedes participar? Ok, Yahanis, puedes escribir en el chat sobre la pregunta si crees que nosotros hoy en día, somos un poco más tolerantes que antes. Que yo tenía antes 13 personas, ahora aparecen 12. Me dijeron que Damaris es la que no está, ¿verdad? Sí, era Damaris, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien.
Espero entonces que Yahanis escriba. ¿Alguien más quiere compartir algo? Profe, Dime, Andrés. bueno, yo no creo que haya tolerancia social como hace 10 años atrás. Creo que ahora, aunque haya movimientos que quieran la tolerancia, ahora hay menos tolerancia porque ahora se hace el efecto contrario. Ahora, Ok. ahora hay como más, ahora como que ha resurgido esa mancha de odio, esa marca de contrariedad entre un grupo y otro. O sea, Ajá, ajá. mientras se lucha, en vez de lograr el objetivo que se quiere, se logra el efecto contrario. Ok. Y creo que en los próximos años eso va a ser más marcado. Y lo bueno va a ser malo y lo malo va a ser bueno. Sí, de Bueno, verdad. bueno, yo no estoy muy Y de es algo, acuerdo contigo, pero acepto la forma en que tú lo estás mirando. O sea, Profesora, entiendo. yo quisiera agregar algo. Dime. Yo siento que no, que esta sociedad, digamos que la de ahora, no es lo suficientemente tolerante, pero siento que digamos que ciertos grupos que han pedido, por ejemplo, tolerancia social, que viene siendo el respeto de las opiniones de los demás, siento que no lo piden con tolerancia. Y si tú pides tolerancia, pero no ofreces tolerancia, la sociedad no va a cambiar. Yo personalmente pienso que si tú estás pidiendo, digamos, que respeto, también debes respetar. Y siento que Estoy de acuerdo. si eso no queda claro, nuestra sociedad entonces nunca va a tener tolerancia, entonces nunca vamos a llegar a un cambio. Yo estoy de acuerdo con los dos, porque realmente sí estamos, o sea, comparado con mi época, sí estamos siendo más tolerantes. Oh, enormemente. Lo que pasa es que obviamente yo soy mucho más vieja que ustedes. Entonces yo he visto unos cambios enormes. Por ejemplo, en mi época era imposible, casi imposible hablar de la diversidad sexual o el tema de la liberación femenina hasta el extremo que está hoy en día. En mi época todavía seguía siendo, y todavía en la época en que crecí, ¿no? Ahora, realmente para mí sí ha habido un cambio social enorme y sí ha habido más tolerancia. El tema es que tiene que ver con lo que tú acabas de decir ahorita. Lo que tú acabas de decir tiene que ver con el hecho de que la gente había estado, perdón, tan dominada o tan controlada que para pedir ahora la tolerancia lo están haciendo mal. O sea, lo están pidiendo como un viejo dicho que dice que estás pidiendo limosna con escopeta. Es decir, que estás exigiendo una tolerancia sin tú mismo ser tolerante. Y esto le está pasando a todos los grupos, tanto religiosos como de LGTBI, como la ciencia y como muchas cosas. El tema es, y quiero que ustedes lo sepan, que sean testigos de su época, que ahora se puede hablar de ello. Es decir, ahora lo estamos haciendo mal, acepto, como tú dices. Estamos pidiendo las cosas, exigiéndolas, queremos respeto y no lo estamos dando, pero lo podemos hacer. La generación de ustedes ha mejorado eso, lo podemos hacer. 10 años atrás, 15 atrás, no era tan fácil poder hacerlo. Si se hacía, era grave. Incluso había leyes, aunque ustedes no lo crean, había leyes que interrumpían. De hecho, todavía la Constitución nuestra todavía tiene algunos visos viejos de violación de los derechos humanos. Todavía, con todos los años que ha pasado. Así que sí hay un avance. No del todo feliz, pero hay un avance. Bien, vamos a ver si logramos ver a alguno de sus compañeros más de los que faltan. Profe, ya Jani, algo ahí. Ya Jani escribió, sí. Voy a buscar a alguien más. Por la falta de responsabilidad hacia las tareas. El conflicto se deriva
de la tolerancia. La tolerancia es la actitud pacífica del ser humano ante la opinión, ideas o actitudes de otra persona. Ahí, Bárbara está diciendo, la actitud es la tolerancia pacífica. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? La tolerancia pacífica, que es la que ustedes estaban hablando, que es la que deberíamos tener, ¿cierto? Ajá, Yahani dice, pienso que la sociedad no es lo suficiente tolerante ya que con el tiempo esto se ha ido perdiendo de forma gradual y esto ha generado muchas adversidades. Yo la verdad que les digo, Yahanis y a todos, que créanlo, ustedes están viviendo tiempos muchísimo mejores que los que vivimos, por ejemplo, la gente de mi época, que yo tengo 55. Ahora, si nos vamos 10 años más atrás de mi generación, es decir, la gente que tiene 65 y 70 años, terrible, terrible lo que vivían, por ejemplo, por hablarles de mi madre, por ejemplo. Era una cosa terrible que una mujer, por ejemplo, una mujer no se casara o que se divorciara y la culpa siempre la tenía ella. Es decir, si ella se divorciaba era porque ella no satisfacía al marido, aunque el marido hubiera sido el que la hubiera engañado, por ejemplo. Entonces, era una época muy intolerante, así que sea como sea, sí han cambiado un poco esos aspectos de tolerancia de hoy en día. Quiero avanzar es simplemente para que veamos un poquito Pensé que iba a poder presentarlo completo, pero es muy largo. Costumbres, actitudes, y lo que recalco es tener la habilidad de aceptar a otras personas. Todo esto lo que mencioné nos facilita a nosotros tener una convivencia social donde nosotros interactuamos con otras personas y también influimos. Dentro de la convivencia social suceden conflictos. Todos sabemos que es un conflicto, que es un problema que puede surgir de desacuerdos, injusticias, una mala comunicación y que puede suceder con cualquier persona. Nosotros podemos optar por dos virtudes, valores o actitudes, como quieran llamarlo, como la tolerancia y la intolerancia. La tolerancia es cuando nosotros toleramos algo, cuando sentimos una empatía, cuando respetamos a otra persona. La intolerancia es todo lo opuesto, cuando ya nosotros no soportamos algo y mostramos una actitud negativa. Ahora bien, existen diferentes formas de solucionar un conflicto. Y la principal alternativa o característica es que la solución sea justa y equitativa. Esta es la parte que es difícil para nuestra sociedad, la justicia y la equidad. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver qué es lo que realmente significa equidad. ¿Alguien sabe realmente qué es lo que significa equidad, la palabra equidad? La equidad significa que todos tengamos los mismos derechos. ¿Quién me habló? Estela. Hola, Estela. Estela, estás en toda la razón. Yo había visto un meme, bueno, es más que un meme, es un documento o un dibujo donde hay unas personas mirando a través de una cerca. No sé si la han visto. Entonces, una persona es más bajita, otra es mediana y otra es alta. Y la persona bajita no puede ver, el otro apenas puede ver y el más alto puede ver. Y ahí se hablaba pues de que eso no es, que eso es la desigualdad. Y que la equidad significaba entonces ponerle cosas para que se subiera tanto el bajito como el otro y todos pudieran ver. Si el grande no necesitaba que le pusieran nada, no se le daba al que realmente necesita para que todos pudieran ver. Entonces, eso es lo que es equidad. Equidad es donde todas las personas reciben, por ejemplo, salud, educación, transporte adecuado, etcétera, donde todos tienen esa oportunidad y aunque sean libres y diferentes, pero todos tienen derecho a ese tipo de cosas. Una cosa que no ha ocurrido en nuestro país y que pudo haber ocurrido, que pudimos haberlo hecho, porque tenemos el recurso, el dinero y todo para que todos los panameños tuvieran acceso a salud, educación y todo.
Lastimosamente esa equidad todavía no ha llegado y por supuesto que nos lleva entonces a la intolerancia, porque entonces tenemos una lucha diaria de ricos, de pobres, del que tiene, del que no puede, y ahora con la pandemia, de los que tienen un salario, de los que no tienen un salario, y hay una discusión enorme que nos ha impedido hasta controlar el COVID, nos ha impedido, no nos hemos unido como nación, como sí le ha ocurrido a Ecuador, como le ha ocurrido a otros países, que sí se han unido como nación y no les ha importado la parte política, y se han unido realmente por el beneficio del ciudadano. Nos falta mucho a la cultura panameña para que entiendan que es equidad. Bien, vamos a seguir aquí para ver quién sigue. Les informo que yo vi todos los videos, los revisé todos, lo hicieron muy bien, es decir, todos ustedes hicieron muy bien su trabajo con sus videos. Hola, mi nombre es Nicole Calzón y vengo a hablar acerca de las influencias y las actitudes. Empezando con qué es la influencia. Directa o indirecta durante Hemos visto de la influencia. que los estudiantes debían responder. ¿Alguien sabe sobre el experimento de Solomon? A ver, o la misma que lo puso en el video. Yo investigo. Es un experimento muy interesante. ¿Quién me habla y disculpa? Nicole. Ok, dime, Nicole. Es un experimento muy interesante porque habla de la influencia. Yo sentí, y por eso lo puse en mi video, la forma más fácil de explicar la influencia. Básicamente es, para explicarle a mis compañeros, eran como una clase de ejercicio, la cual, digamos que el profesor le enseñaba una imagen a, digamos, 10 personas, cuales 9 eran cómplices y 1, que era el sujeto de prueba, era quien debía usar su propio razonamiento para decir de la otra imagen cuál era la parecida. Entonces, los resultados eran interesantes porque digamos que se hacían 10 sesiones, o sea, le mostraban 10 imágenes diferentes, las 3 primeras él siempre respondía con la verdad, porque él sabía que estaba correcto. Pero luego, cuando sus otros compañeros, o sea, los cómplices, como que siguieron dando respuestas incorrectas, él sintió la presión y entonces él ya no daba la respuesta correcta. Así que yo sentía que eso era un buen ejemplo de la influencia. Es un excelente ejemplo el experimento de Solomon, que tiene que ver pues con lo social, tiene que ver con los sociales que somos y la influencia tremenda que ejerce la sociedad sobre nosotros, y también el hecho de que no queremos quedar como los que no opinamos como los demás. Por eso digo que esto es un tema que es más de nosotros que de la misma sociedad en sí. Es decir, es una característica humana no querer ser disonante con los demás. Sin embargo, la personalidad también influye en que mucha gente acepte al final ser disonante para imponer una verdad. En este caso, ahí se comprobó que los demás estaban equivocados, insistían en decir, por ejemplo, ahí, como vemos, dice que la B es igual a la primera. Los otros decían que era la C o que era la A, y si eran más los que decían que era la C, él terminaba aceptando que era la C. Pero sí influye la personalidad en un momento determinado, porque el experimento se ha hecho también otras veces, y las personas que tienen más fuerza de personalidad imponen su punto de vista y les dicen a los demás, ustedes están equivocados. Entonces, pero sí es una particularidad del ser humano, y también es una particularidad importante del ser humano, imponer su verdad. Así que fue muy, muy bueno el ejemplo. Digamos. Individuos para cambiar las actitudes, percepciones y los comportamientos de una o más personas. Al sentirnos con presiones hacia la conformidad, esto viene del hecho de que en muchos contextos existen reglas explícitas que indican cómo deberíamos comportarnos. Estas reglas son conocidas como las normas sociales, que con frecuencia ejercen. ¿Ustedes creen que nosotros realmente en nuestra sociedad tenemos normas sociales que entendamos todos?
A ver. Sí, sí tenemos normas sociales. Ajá. Por ejemplo, cuando por ejemplo vemos a una anciana que va a cruzar la calle, lo Ajá. más lógico y lo más educado es que nosotros como jóvenes la ayudemos a cruzar. Eso es una norma social. Así es. Otra norma, Así es. otra Sí. norma social es, por ejemplo, también cuando ven a las personas ciegas y que Ajá. piden una dirección y uno no dice no, uno la ayuda y se hace por antonomasia. O sea, no son normas que ya no hay que pensarlas y que ya las tenemos en nuestra psiquis, Correcto. ¿verdad? Y eso es. Sí, es cierto. Yo quiero aportar Dime. una cosa. Dime. Nosotros seguimos normas sociales, de lo que leí, nosotros seguimos normas sociales básicamente por dos cosas. Porque hemos recibido eso de parte de quienes están a nuestro alrededor y en base a una teoría que se llama la de comparación social, que la hizo Festinger, donde Ajá. nosotros nos comparamos con otras personas Ajá. para ver si nosotros somos buenos en cierta forma y en base a eso nosotros actuamos. Entonces, al principio, cuando nosotros somos unos niños, nos comparamos con nuestros familiares o con las personas con las que convivimos. Y entonces, en base a eso, nos vamos formando en el desarrollo. ¿Ya? Eso es lo que Ajá. quería aportar. No, es que tienes razón. Sí, nosotros tenemos normas sociales que son aceptadas, pero también tenemos normas sociales que no son aceptadas. Es decir, que algunos hacen, pero otros no. Entonces, el ser humano también tiene que aprender a vivir con lo que él acepta y también con lo que no acepta. Lastimosamente, el problema es que nosotros insistimos, estamos tan metidos en nuestro papel que insistimos que lo que nosotros decimos es lo correcto y el otro está equivocado. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar la tolerancia, porque el hecho de que nosotros hayamos aceptado una condición de vida, una religión, una forma de vivir, una forma de hacer las cosas, no significa que esa es la correcta y la única, y que los demás están equivocados porque lo hacen diferente. Pero hay normas, como por ejemplo Andrés decía, hay normas que son tan aceptadas como el ayudar a una persona que el no ayudarla está mal. Y incluso hacerle daño a esa persona, digamos, cruzarla hasta la mitad de la calle y dejarla allí, por ejemplo. Pero hay otras, por ejemplo, el aborto es una situación que unos están a favor y otros en contra. La sexualidad humana, hay miles de cosas. Entonces tenemos que aprender que los humanos no tienen una sola forma de actuar y una forma de ser, solo porque nosotros nos criamos de esa manera o porque nosotros vemos el mundo, o tristemente como Panamá, que tiene 40 años de atraso educativo, que se le ha mandado siempre el mensaje conductista de que usted es una nota o que usted es un y ya, y no de que usted puede desarrollar, ser capaz y hacer miles de cosas. Entonces debemos aprender a ser mucho más tolerantes, a tener una visión más amplia, porque como psicólogos somos los primeros que no podemos juzgar a los demás, ni mucho menos hacer de la terapia psicológica algo para volver a alguien como yo quiero que sea, sino por ayudarlo a vivir como él es, ayudarlo a vivir dentro de una condición de vida que lo haga más feliz, que se sienta satisfecho consigo mismo. Y cuando digo más feliz y satisfecho, no me refiero a que porque es psicópata y mata gente, él está satisfecho. Obviamente que no, porque es estar satisfecho conmigo mismo, pero jamás, nunca hacer daño o interferir en la vida de otros. Que ese ha sido el problema que no hemos sabido diferenciar. ¿Cuándo es tolerancia
y cuándo es permisividad. Una cosa es tolerar que mi vecino actúe como él quiere y otra cosa es que él afecte con su conducta mi vida personal o a mi familia. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso que existe la ley, por eso que existen las normas jurídicas, porque hay un límite en que las personas tienen que actuar. Bien, creo que aquí nada más nos faltaba este. Los individuos para cambiar las actitudes, creencias, percepciones y comportamientos de una o más personas. Dentro de la influencia encontramos temas muy interesantes en los que se produce en un supermercado, no obedecer a la norma, forma tu fila y espere su turno, podrían haber malos entendidos. Ash en 1951 y 1955 realizó estudios sobre la conformidad. En su investigación los resultados fueron claros, donde la gran mayoría de las personas escogió la conformidad. Al parecer, que con frecuencia seguimos abiertamente las normas sociales, pero de hecho no cambiamos nuestras posturas personales como lo decía Massey Clark en 1984. Por otro lado, la conformidad... Esta parte que hizo Ash, ¿alguien me la puede explicar? A ver. ¿La escucharon bien? Hola. Profesora, yo escuché el audio un poco cortado. Bueno, Ash es otro autor. Hizo también unos experimentos donde él señala que la gente puede ajustarse a una norma social en un momento, pero seguir manteniendo ellos su propia postura. ¿Creen ustedes que eso está bien? A ver. Hola. Ya estamos terminando. ¿Alguien? Profe, yo. Dime, Lady. Yo considero que cuando, por ejemplo, estamos en una conferencia, por ejemplo, y hacen una pregunta en general, digamos que la mayoría de las personas acertan a cierta respuesta, entonces los que no respondieron, por no quedar mal o por evadir lo que ellos piensan o por creer de que como la mayoría tienen la razón y ellos no, entonces siempre eligen la conformidad, es decir, que eligen la opinión de los que supuestamente han acertado la respuesta. Ok, entonces Ash lo que prueba es que eso es lo que somos. O sea, yo puedo aceptar, por ejemplo, se ponía el ejemplo del supermercado. O sea, no me gusta hacer filas, a mí no me gusta seguir un orden, pero si yo voy a un supermercado tengo que hacerlo. Voy a un banco, tengo que hacer la fila. Yo no puedo pasarme por encima de nadie ni decirle, es que a mí no me gusta hacer fila, así que voy a hacer la fila, voy a estar primero que ustedes. Es decir, aceptamos cierta conformidad social porque es correcto hacerlo, pero no necesariamente porque nosotros cambiemos nuestra personalidad. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, Ok, bien. Yo hasta aquí estoy satisfecha porque ya su trabajo estaba hecho, que es el trabajo realmente del video. Estoy conforme con su trabajo, le agradezco muchísimo que lo hayan entregado a tiempo, que se haya podido presentar hoy y que hayan podido participar del examen. Como esto está grabado, yo lo presento también como una evidencia de que ustedes han hecho su examen final. Les agradezco mucho, como siempre estoy a la orden, nos vamos a tener que ver de nuevo porque esta materia tiene segunda parte y es la social comunitaria 2. Voy a tratar de hacer todo lo menos posible que no se aburran y de que podamos seguir haciendo las clases lo mejor posible dentro de lo que... Dígame. Creo que esta es la 2. Sí, es cierto, esta es la 2, pero igual me toca otra social. Así que, bueno, sí, tienes razón. A mí me toca una 2, pero creo que me va a tocar es con el otro grupo. Tienen razón. Entonces ya se van a librar de mí. Bueno, chicos, entonces ha sido un gusto estar con ustedes.
Saludos, gracias. ¿Alguien tiene algo que preguntar o decir? ¿No? No, que mucho gusto dar la clase con usted. Gracias, Andrés. Oye. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Y me da mucho gusto dar clase con alumnos como tú y con todos ustedes. Y deseo que se conviertan en grandes profesionales porque realmente la psicología necesita grandes profesionales. Saludos. Y ahora más, en pandemia necesitamos mejores profesionales. Bueno, chao chicos. Chao, profe. Chao, profe.